La relación entre Cleopatra y Julio César es uno de los capítulos más fascinantes de la historia antigua, que fusiona el romance, la política y el poder en un relato épico. Esta unión entre la última reina de Egipto y el líder más influyente de la República Romana dejó una profunda huella en los anales de la historia. Cleopatra y Julio César se conocieron en el año 48 a.C. en Alejandría, una ciudad que aún brillaba con la grandeza de los faraones. Desde el momento en que se encontraron, su relación fue electrizante. César quedó cautivado por la inteligencia, la gracia y la belleza de Cleopatra, mientras que ella vio en él a un aliado poderoso que podría ayudarla a recuperar el trono egipcio. La relación entre ambos fue mucho más que un romance fugaz. César permaneció en Egipto durante un tiempo considerable y Cleopatra lo acompañó en sus campañas militares. Durante su estancia en Egipto, César reconoció a Cleopatra como la legítima gobernante de Egipto y le otorgó su apoyo. Esto desencadenó tensiones en Roma, donde los opositores de César veían con recelo su relación con la reina egipcia. Esta unión no solo fue de carácter personal, sino que también tuvo profundas implicaciones políticas. Cleopatra y César formaron una alianza estratégica que les permitió enfrentar a los enemigos de la reina en Egipto y garantizar su control sobre el trono. Esto, a su vez, llevó a una serie de reformas y mejoras en Egipto bajo el liderazgo conjunto de Cleopatra y César. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de desafíos. César tenía otras responsabilidades en Roma, y Cleopatra también tuvo que lidiar con amenazas internas y externas. A pesar de las dificultades, su amor y alianza política persistieron. La influencia de Cleopatra en Roma no pasó desapercibida. Su retrato adornaba monedas y monumentos en la ciudad, y su presencia en Roma provocó tanto admiración como preocupación. La relación con César no solo la empoderó, sino que también la situó en una posición de liderazgo que raramente se había visto en mujeres de la época. La muerte de César en el año 44 a.C. marcó un punto de inflexión en la vida de Cleopatra. Tuvo que enfrentar la amenaza de perder su trono y su vida, y para proteger a su hijo, Cesarión, con Julio César como padre, Cleopatra tomó medidas audaces. A partir de este momento, su destino se entrelazó con el de Roma de manera aún más compleja y trágica. La historia de Cleopatra y Julio César es un testimonio del poder de las relaciones personales en la política y de cómo una figura histórica puede forjar su propio destino. La relación entre esta poderosa reina de Egipto y el líder de la República Romana es un capítulo intrigante y apasionado que ha perdurado a lo largo de los siglos. La historia de Cleopatra toma un nuevo giro apasionante cuando entra en escena Marco Antonio, otro de los líderes más influyentes del mundo antiguo. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio se convirtió en un vínculo tan poderoso y duradero como el que tuvo con Julio César, y marcó una etapa crucial en la vida de la última reina de Egipto. Después de la muerte de Julio César en el año 44 a.C., Cleopatra se vio atrapada en el tumulto político de Roma. Con el advenimiento de Octavio, futuro emperador Augusto, como el heredero y sucesor de Julio César, Cleopatra vio una oportunidad para asegurar su posición y la de su hijo Cesarión. En un momento audaz, Cleopatra viajó a Tarses, donde se reunió con Marco Antonio, quien estaba en una campaña militar en el este. La reunión entre Cleopatra y Marco Antonio fue mítica. Cleopatra llegó a la escena en una barcaza dorada con velas púrpuras, mientras músicos y perfumes llenaban el aire. El esplendor de su llegada se convirtió en leyenda, y su belleza y carisma no dejaron indiferente a Marco Antonio. La reina de Egipto y el líder romano se enamoraron perdidamente. La relación de Cleopatra y Marco Antonio trascendió lo personal y se convirtió en una alianza política sólida. Juntos, gobernaron vastos territorios que se extendían desde Egipto hasta partes de Asia Menor. Cleopatra desempeñó un papel activo en la toma de decisiones políticas y en la administración de los territorios bajo su control.
A pesar de su influencia en Roma, su relación con Marco Antonio no fue bien recibida por todos. En Roma, Octavio veía con desconfianza esta alianza y utilizó la propaganda para pintar a Cleopatra como una influencia corruptora sobre Marco Antonio. La rivalidad entre Octavio y Marco Antonio desencadenó una serie de conflictos, incluyendo la famosa batalla de Actium en el año 31 a.C., que marcó un punto de quiebre en la historia. Desafortunadamente para Cleopatra y Marco Antonio, su derrota en Actium marcó el inicio del fin. Después de la batalla, se refugiaron en Alejandría, donde se enfrentaron a un cerco por parte de las fuerzas de Octavio. La situación se volvió insostenible, y con el destino de Egipto y Roma en la balanza, Cleopatra y Marco Antonio tomaron decisiones que sellarían sus destinos. La muerte de Cleopatra, envuelta en una historia que involucra serpientes venenosas, y la posterior caída de Marco Antonio marcaron el final de una era. El Egipto ptolemaico llegó a su fin, y la República Romana se transformó en el Imperio Romano bajo el reinado de Octavio, quien asumió el título de Augusto. La relación de Cleopatra y Marco Antonio es una epopeya que ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y películas a lo largo de la historia. Su amor y tragedia han perdurado en la memoria colectiva, convirtiendo a Cleopatra en un símbolo perdurable de pasión y poder en la antigüedad. La figura de Cleopatra, con su intrigante vida y sus poderosas relaciones políticas y amorosas, ha sido un tema recurrente en la cultura popular y la representación artística a lo largo de la historia. Su legado ha perdurado no solo en los anales de la historia, sino también en la imaginación colectiva de la humanidad. Desde los días de la Roma antigua hasta la actualidad, la historia de Cleopatra ha inspirado obras de teatro, novelas, pinturas, películas y producciones teatrales. Su representación en diferentes épocas y culturas ha variado, convirtiéndola en un ícono en constante evolución. Una de las representaciones más conocidas de Cleopatra en la cultura popular es la interpretación de Elizabeth Taylor en la película de 1963 Cleopatra. La película, que se centra en su relación con Julio César y Marco Antonio, contribuyó a solidificar la imagen de Cleopatra como una mujer de gran belleza y sensualidad, aunque también se ha cuestionado su precisión histórica. La literatura también ha contribuido a perpetuar la figura de Cleopatra. Autores como William Shakespeare incluyeron a Cleopatra como personaje en sus obras, dándole una voz y un lugar en la narrativa literaria. En la música, el nombre de Cleopatra ha sido mencionado en innumerables canciones y óperas, convirtiéndola en un símbolo de pasión y tragedia. Su historia ha sido tema de numerosas composiciones, desde óperas clásicas hasta canciones pop modernas. La imagen de Cleopatra también ha sido una fuente de inspiración en el mundo de la moda y la belleza. Los estilos y peinados inspirados en la moda egipcia antigua han sido populares en diferentes épocas, y el maquillaje estilo ojo de gato que imita el delineado de los ojos de Cleopatra sigue siendo una tendencia. A pesar de la influencia duradera de Cleopatra en la cultura popular, su historia también ha generado debate e interpretaciones diversas. Algunos la ven como una inteligente gobernante que luchó por la independencia de Egipto, mientras que otros la retratan como una seductora manipuladora. La historia de Cleopatra, con su mezcla de política, amor y tragedia, continúa fascinando a las generaciones. Su legado perdura en la cultura, recordándonos que, incluso después de 2 milenios, su influencia sigue siendo poderosa y cautivadora.